Mi hijo dibujó su propia muerte. Mi hijo murió hace varios años y esta es mi historia. Mi hijo y yo éramos inseparables. Su madre había muerto mucho tiempo atrás por una enfermedad. Yo a mi hijo lo eduqué muy bien, lo acompañaba a la escuela. Éramos inseparables. Yo jugaba con él lo máximo que podía. Siempre estaba al pendiente de él. Estaba en todos sus partidos de fútbol. Él soñaba con ser futbolista. Todo marchaba bien. Tenía muchos amigos. Era una gran persona. Él tenía 6 años de edad. Y una de las muchas cualidades que tenía es que él dibujaba muy bien. Le gustaba hacer muchos dibujos. Dibujaba a sus amigos o dibujaba cualquier cosa que a él le llamara la atención. Y bueno, un día él comenzó a enfermarse. Se enfermó de la misma enfermedad de la cual su madre murió. Esto para mí fue un golpe bastante duro porque con 6 años de edad él ya estaba luchando contra algo, pues contra algo feo, y la verdad no merecía él tener esa enfermedad, pero pues las cosas así pasan. A pesar de la enfermedad de mi hijo, él nunca se dejó caer. Pero de repente yo comencé a ver que él hacía dibujos muy extraños. Él comenzaba a dibujar una sombra en toda la hoja, dibujaba una sombra negra. Y yo le preguntaba pues que qué era esa sombra. Y mi hijo me contestaba, es un amigo que me quiere llevar a jugar con él. Y yo le decía o le preguntaba que cómo se llamaba ese amigo. Y él me decía, no sé cómo se llama, pero muchas veces jugamos cuando tú no estás. Em, es un amigo mío que pues se viste todo de negro, mi hijo me decía. Yo no le tomé mucha importancia porque pues yo había escuchado que muchas veces a esa edad o más chicos de edad los niños tienen amigos imaginarios, y pensé que era algo normal en él. Siguió pasando el tiempo y mi hijo siguió empeorando. Se veía mal físicamente, ya casi no comía, y yo me ponía muy triste. Me ponía muy triste porque yo veía cómo mi hijo se aferraba a la vida. Él seguía con sus clases de fútbol, seguía como normal, pero se veía muy cansado. Eh, los doctores en realidad me dieron a mí un diagnóstico muy fuerte sobre él, que la verdad hasta la fecha pues no entiendo cómo lo he superado. Desgraciadamente mi hijo cae en el hospital, lo internan y él me pide que le lleve su cuaderno o su blog de dibujos donde él dibujaba, y empieza a hacer muchos dibujos. Empieza a dibujar, empieza a dibujarse a él jugando en su cuarto pues con esta, se podría decir, una sombra negra. La verdad yo nunca le tomé mucha atención. Mi cabeza estaba en otro mundo por la noticia de mi hijo que se había puesto más malo, y ya verlo internado para mí era una cosa muy, muy duro verlo ahí.
Yo me tenía que ir a mi casa para en la tarde irme a trabajar, y a mi hijo había ratos en que lo dejaba solo porque no había nadie que lo cuidara. En realidad yo no tenía ni ánimos de ir a trabajar en aquel tiempo. Cierto día mi hijo me entregó un dibujo. O sea, arrancó la hoja del cuaderno y me dio la hoja así doblada. Y me dijo, mira papá, este dibujo es para ti, no quiero que te pongas triste, me dice. Pero pues yo un día de estos ya me voy a ir a jugar con mi amigo a otro lugar donde tú ya no, ya no podrás estar conmigo. La verdad es de que esto me puso muy triste, pero yo nunca abrí el dibujo. Ese día estuve con mi hijo, jugué lo más que pude con él ahí en la cama del hospital, hablamos de muchas cosas, me enseñó muchos dibujos donde me dibujaba a mí en un parque, pero siempre con esa sombra negra atrás de él. Y esto empezó como llamarme la atención, como a preocuparme de que siempre dibujara ya a esta sombra. Y ese día me dijo, mira papá, este amigo de negro se llevó a mi mamá. Y mamá quiere que ella y yo ya estemos juntos. Y este amigo me va a ayudar a, a llevarme con ella. Yo me puse muy triste y me salí del hospital. Tenía que llegar a mi casa a bañarme para irme a trabajar. Y bueno, me llevé el dibujo al trabajo, la verdad. Nunca lo abrí hasta un poco más tarde, en la hora de descanso de mi trabajo. Abro este dibujo y me quedo totalmente sorprendido cuando veo el mismo cuarto del hospital, o sea, dibujado ahí, el mismo cuarto del hospital, dos enfermeras en la puerta, un doctor revisando a otro niño del lado de la cama de mi hijo, y veo a mi hijo en su cama con una luz que viene como del techo del hospital y tiene una cruz roja como tachada ahí donde está mi hijo en su cama acostado. Cabe mencionar que esto era un dibujo. Cuando lo vi me quedé sorprendido y me dio mucho miedo y sentí como un mal presentimiento. No me importó nada, salí del trabajo, salí corriendo porque yo sentía que algo iba a pasar. Y cuando llego al hospital, subo lo más rápido que puedo. Al llegar al área donde mi hijo estaba internado, veo las mismas dos enfermeras dibujadas en la puerta. Me sigo avanzando hacia el cuarto y veo a un doctor revisando a un niño del lado de la cama de mi hijo. O sea, todo estaba tal cual en el dibujo. Los mismos colores, todo. Mi hijo había dibujado todo. Desgraciadamente, cuando llego a la cama de mi hijo, él estaba sin vida. Estaba sin vida. Su rostro se veía como contento de estar ya descansando. Pero yo quedé muy impactado de que mi hijo dibujó todo tal cual ese mismo día que él murió. Pero lo que más me impactó fue que cuando yo ya había analizado la situación, cuando yo ya había llorado en su cama de él, cuando yo ya me había despedido de él,
Yo volteo hacia la cama del otro niño y es ahí donde yo veo esta sombra negra. Y nunca le puse muy bien atención a esta sombra mal dibujada por mi hijo, pero esa sombra era la muerte. En el hospital, cuando se llevan a mi hijo para llevárselo a que lo prepararan, yo veo como una silueta de mi hijo sale acompañado de esta sombra del cuarto donde mi hijo había muerto, o sea, y también el que él había dibujado. Yo triste, o sea, me quedo como sorprendido de lo que estoy viendo, como esa sombra y mi hijo avanzan, o sea, caminan hacia afuera de este cuarto de hospital y desaparecen. Con el tiempo pude, digamos que sanar entre comillas esta experiencia, pero me dio mucho miedo cuando de los cajones de mi hijo yo empecé a encontrar muchos dibujos sobre sus tíos, sobre sus primos. Y lo que él dibujaba sucedía. Él dibujó a uno de sus primos en bicicleta, donde un carro le pasaba encima. Y eso sucedió, su primo falleció, pero en cada dibujo siempre estaba esta sombra negra. Aún conservo ese dibujo en el cual mi hijo dibujó su propia muerte.